decíamos nosotros, vamos a recapitular un poquito así rápido, decíamos nosotros que el problema del ser humano es que su relación se ha roto y que la única manera de restablecer esta relación para alcanzar la salvación en ese día del juicio es arrepintiéndonos de nuestro pecado y poniendo nuestra salvación en el sacrificio de Cristo. Y es un mensaje que toda criatura tiene que escuchar, y es el mensaje que nosotros predicamos. Y yo decía, nosotros no predicamos, ven a Jesús para que seas sano de tus enfermedades, o ven a Jesús para que seas rico y tengas dinero. No es el mensaje, ese no es el evangelio. El evangelio es, ven a Jesús, porque Él es el único Él es el único camino para llegar al Padre. Nuestra relación con Dios ha sido rota por el pecado. Necesitas arrepentirte y poner tu fe en Cristo, y eso es la salvación. Las cosas terrenales, como la salud o el dinero, son aspectos secundarios. Y si Dios quiere, fíjense lo que estoy diciendo, y si Dios quiere, nos los va a dar, pero no a todos. Y decíamos que este mensaje es en primer lugar un mensaje inclusivo. Y yo estaba leyendo aquí, capítulo 3, versículo 1 al 3 otra vez, vamos a leerlo. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban ellos al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días, fíjense bien, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Yo les decía que conforme vayamos avanzando en este estudio, nos daremos cuenta que Lucas está poniendo un énfasis mayor en la sanidad espiritual de este paralítico, más que en su sanidad física. Por los detalles que aparecen aquí. Fíjense bien, en primer lugar, es Pedro y Juan. Pedro y Juan son los que van al templo para orar. Los primeros cristianos surgen precisamente dentro de un contexto judío. La mayoría de ellos son judíos, ¿verdad? Los apóstoles son judíos. Entonces, ellos consideraban que el cristianismo podía ser practicado dentro de la religión judía. Más adelante, conforme seguimos leyendo el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que esto no podía ser así, no podía continuar de esta manera. En primer lugar, porque los judíos no creen que Jesús sea el Mesías prometido por Dios. Y nosotros, los cristianos, sí creemos que Jesús es el Mesías prometido por Dios. En segundo lugar, porque los judíos, en el fondo, creen en una salvación por obras. Creen que cumpliendo toda la ley que está en el Antiguo Testamento pueden ser salvos. Por tales motivos, el cristianismo y el judaísmo finalmente tuvieron que romper. Porque nosotros los cristianos creemos que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ninguno de nosotros merece la salvación. Ninguno de nosotros puede cumplir completamente con la ley de Dios. Por eso nuestra salvación viene a través de la fe que ponemos en el sacrificio de Cristo, porque Él sí pudo cumplir toda la ley. Pero entonces hasta aquí, hasta este punto, hasta Hechos capítulo 3, el cristianismo y el judaísmo todavía no se separan. Siguen los cristianos practicando su cristianismo dentro del judaísmo. Y entonces ellos, llega la hora de la oración, que es de las 3 de la tarde. Los judíos regularmente tenían 3 horas distintas en el día para orar, a las 9, al mediodía y a las 3 de la tarde. Entonces aquí van en la última oración que hay, aunque luego dicen algunos comentaristas que había otra oración a las 6 de la tarde, pero bueno, en esta oración de las 3 de la tarde van Pedro y Juan al templo judío y van a orar. Y en ese horario que ellos iban a las 3 de la tarde, era en el horario en el que más lleno estaba el templo. Más gente venía a orar en ese horario específicamente. Y es un dato importante, hermanos, porque la sanidad física del paralítico lo va a presenciar una multitud de personas que habían venido a orar a esa hora al templo. Y mientras ellos se van acercando al templo, notamos por el texto que hay un paralítico. Hay un paralítico, como dice ahí, todos los días lo llevaban cargando para ponerlo a pedir limosna en una puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Así se llamaba la puerta del templo, ¿verdad? La Hermosa. Y llevaban a este paralítico todos los días, lo tenían que llevar cargando, no porque lo trajeran cargando desde su casa, sino porque para poder llegar a la puerta La Hermosa había como unos 15 escalones.
Entonces, aunque el paralítico viniera, no sé si en alguna silla de ruedas, obviamente allá en aquellos tiempos no eran como hoy, pero quizás en alguna silla de ruedas o en algún otro transporte, pero llegaba hasta el templo, alguien lo tenía que subir, no podía subir los escalones él, entonces alguien lo tenía que cargar y ponerlo hasta esa puerta de la Hermosa. Entonces lo llevaban al paralítico y lo ponían todos los días en esta puerta pidiendo dinero. En el templo judío, el templo que se reconstruyó después del exilio, cuando ellos van regresando, y luego Herodes lo remodela y lo hace más hermoso. En el templo judío había diferentes puertas, y cada una de estas puertas tenía distintos nombres, tenía un nombre para cada una de estas puertas. La puerta que se llamaba así la Hermosa tenía ese nombre precisamente porque era una puerta bonita, era una puerta reluciente. Algunos dicen que estaba cubierta por ahí de bronce y brillaba con la luz del sol, y por esta razón le decían la puerta la Hermosa. Pero lo importante no es tanto su construcción, ni de qué estaba hecha esta puerta. Lo importante es la posición de esta puerta. Y Lucas, que es un historiador, no deja los detalles al azar. Él los pone con un propósito. Esta puerta de la Hermosa era la puerta de enfrente. Marcaba una separación entre estar dentro del templo y estar fuera del templo. Era la puerta que estaba de frente al templo. El templo tenía varias puertas más, pero esta puerta es la que daba así de frente hacia el templo o hacia la salida, dependiendo de cómo lo estuvieran viendo. Y déjenme, yo les explico un poco más de esto. Hermanos, en el templo de los judíos solamente podían entrar judíos al templo. No podían entrar gentiles. En el templo judío solamente podían entrar judíos. Ahora bien, dentro del templo, imagínense ustedes que mi Biblia es el templo, dentro del templo había una división todavía más, a la mitad. En este lado, vamos a decirlo, el lado que da hacia contrario, hacia la puerta de la Hermosa, que está de este lado, en este lado estaba el lugar santo y el lugar santísimo, lo que diríamos nosotros propiamente dicho, el santuario de todo el templo. Pero en este lado solamente podían estar los hombres judíos, no podían estar las mujeres. Las mujeres podían estar hasta este lugar nada más, lo que se conocía como el atrio de las mujeres. Entonces, los judíos eran los únicos que podían entrar en el templo, los gentiles se tenían que quedar afuera. Y una de esas puertas que estaba, si acá está el lugar santo y el lugar santísimo, la puerta de la Hermosa quedaría de este lado. Entonces, en esa puerta solamente podían entrar judíos, gentiles no. Y entraban, y cuando entraban, el primer patio que estaba ahí era el patio de las mujeres. Los hombres seguían caminando y había otra puerta por acá, a la mitad, y esa puerta era, a partir de esa puerta solamente podían entrar hombres judíos. Hombres judíos. Afuera del templo, acá de este lado, y en las orillas también, habían otros patios donde podían estar los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Era lo más cerca que podían estar del templo. No podían entrar. Se habían convertido al judaísmo, pero por su condición de no ser de raza judía, entonces no podían entrar al templo, solamente estar cerca. Entonces quiero que vean esa división, vean la división. Hombres judíos están dentro del templo, luego las mujeres también están dentro del templo, luego están los gentiles fuera del templo, y el paralítico está aquí, entre los gentiles y las mujeres, en la puerta del templo. Este paralítico, aunque era un judío, no podía entrar. No podía entrar en el templo por su condición física. Y no porque Dios haya prohibido que ellos entraran al templo. Realmente esta regla que pusieron los judíos de que los paralíticos, ni los ciegos, ni los sordos podían entrar al templo, fue una regla que ellos pusieron por una mala interpretación de la ley. Dios nunca dio ese mandato, pero bueno, los judíos decidieron eso. Entonces ningún paralítico, ni ciego, ni sordo podía entrar al templo. Y los judíos lo hicieron así porque ellos consideraban que esta clase de enfermedades, sobre todo en este caso, que es un hombre paralítico de nacimiento, o sea que nació así, ellos consideraban que era una manifestación del castigo de Dios. Y por lo tanto, como estaban siendo castigados por Dios, no podían entrar en el templo. Eran considerados, fíjense bien, este hombre paralítico era considerado de un menor valor que los hombres judíos. Era considerado de un menor valor que las mujeres judías. Más valioso que los gentiles, pero no lo suficientemente valioso como para entrar al templo. Entonces este hombre estaba ahí, ¿verdad? Los gentiles, las mujeres, los hombres y el hombre paralítico en medio. Más valioso que los gentiles, pero menos valioso que los hombres y las mujeres
judías. Si seguimos leyendo el texto, en el versículo 22 del capítulo 4, nos daremos cuenta que este hombre tenía 40 años y paralítico de nacimiento. 40 años, fíjense, 40 años viviendo en esa condición de no poder caminar. No sabemos desde qué edad comenzó este hombre a pedir limosna, pero vamos a hacer un cálculo y vamos a decir que fue alrededor de los 20 años. Vamos a suponer que los primeros 20 años sus papás lo cuidaron y estuvieron proveyéndole siempre. Y que a partir de los 20 años él comienza a pedir limosna en el templo. Su incapacidad es tanta que alguien lo tiene que cargar para ponerlo en la puerta. Y dice la palabra de Dios, todos los días pidiendo dinero, todos los días. Aunque en este pasaje, la Biblia no lo dice, pero por otros pasajes y por conocimiento de la historia del pueblo judío, sabemos nosotros que este hombre paralítico no era el único que estaba pidiendo limosnas a las puertas del templo judío, porque ahí siempre iba a haber personas pidiendo, ciegos, sordos, viudas, paralíticos. El templo judío, a las puertas del templo judío siempre iba a haber gente judía en estas condiciones, ciegos, sordos, paralíticos y viudas pidiendo dinero. Porque Dios en la ley había dispuesto que así fuera, que el pueblo tenía que hacerse responsable de estas personas. Entonces, la mejor manera de pedir este dinero era estando a la puerta del templo. Así la gente que realmente adoraba a Dios o que iba a adorar a Dios en ese templo, aportaba para estas personas. Entonces no era el único que pedía dinero. Todos los días tenía que ir. Y este dato que nos da Lucas de que todos los días tenía que ir a pedir dinero, nos hace ver que a este hombre el poco dinero que le daban solamente le alcanzaba para vivir un día a la vez. La solución que aquellos judíos que pasaban por ahí y le daban un poco de limosna, un poco de dinero, la solución que ellos le daban era una solución temporal, pequeñísima. Al siguiente día él tenía que volverse a levantar, ir a las puertas del templo, ponerse ahí y suplicar porque alguien tuviera compasión de él y le diera una limosna. Todos los días haciendo lo mismo, durante 20 años por lo menos. Pero nadie le daba una solución completa a su problema, una solución temporal simplemente, un poco de dinero por ahí nada más. Al siguiente día tenía que volver a ir otra vez a buscar esto. Dice la palabra de Dios que cierto día estaba por ahí entrando Pedro y Juan al templo, y van entrando por esta puerta que se llama La Hermosa, y ahí está el hombre paralítico pidiendo dinero, y entonces les pide dinero a ellos, les pide que le den dinero. Y dice la palabra de Dios que ellos mirándolo a los ojos, fijamente le dijeron, míranos, le dijeron al paralítico, míranos por favor. Lo más común es que las personas rara vez miran a un limosnero. Y los pordioseros a veces también no miran, simplemente hay algunos que nada más levantan la mano y están volteando hacia otro lado. Y mucha gente que da dinero simplemente pasa por ahí y hace esto, no los voltea a ver. Pero Pedro tiene compasión de este hombre que tiene una fe en una religión que no podía salvarlo. Él va ahí a la puerta del templo judío y pensando que iba a alcanzar misericordia y el favor de Dios, pero una religión que no podía salvarlo. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y dice la palabra de Dios que el hombre se levantó y que entró al templo saltando y adorando a Dios. Fíjense bien, su confianza en el nombre de Jesucristo, que Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y este hombre tuvo que ejercer fe. Cuando Pedro le dice, levántate y camina, el hombre tiene que ejercer fe porque tiene que levantarse. Tiene que creer en lo que está diciendo Pedro. Su confianza en Jesucristo hizo lo que 40 años de poner su confianza en una religión no pudieron hacer. No se hizo rico el paralítico. No dice que entró al templo y que entonces cuando entró al templo le llenaron las bolsas de dinero. No se hizo rico. Tampoco fue sano físicamente para siempre. No se nos dice que este paralítico no haya muerto. En algún momento tuvo que morir y seguramente en algún momento tuvo otras enfermedades. No se nos dice que haya sido sano para siempre. Pero lo importante es que este paralítico pudo entrar para adorar a Dios. Su relación con Dios fue sanada por medio de Jesucristo y ahora puede él adorarle.
lo que antes no podía hacer. Él no podía entrar porque la ley de los judíos decía que un paralítico no podía entrar al templo. Y en cambio Dios restaura a este paralítico, lo levanta, y este hombre puede entrar al templo a adorar a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Hermanos, el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje inclusivo. Es un mensaje inclusivo porque reconocemos que todas las personas tienen el mismo valor por el simple hecho de ser seres creados a imagen y semejanza de Dios. Todo mundo puede acceder a Dios, todo mundo puede acceder a Dios, no importa la condición en la que estén. Algunos son ciegos espirituales, otros son sordos espirituales, otros son paralíticos, pero para todos es el Evangelio. Nosotros no distinguimos entre ideologías, filosofías, posición política, posición social, posición económica, educación, género o raza. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos, pero su salvación solamente es efectiva entre aquellos que reconocen su condición de mendigos y se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Es un mensaje inclusivo, es un mensaje que es para todos. No le resta valor a ningún ser humano, no importa si eres rico, si eres pobre, si tienes alguna enfermedad o no lo tienes, el mensaje es para todos. Y si el mensaje de Cristo, si el Evangelio no hace ninguna distinción de personas, nosotros tampoco tenemos que hacer distinción de personas. No tenemos que decir, a este sí le voy a predicar el Evangelio porque él sí se lo merece y él no porque él no se lo merece. No, el mensaje es para todos. No importa en lo que te hayas metido. No importa la condición en la que tú te encuentres. Cristo desea darte sanidad espiritual si tan solo te arrepientes y pones tu confianza en Él. Es para todos, pero tú tienes que tomar una decisión. Cristo murió por todos, pero tienes que decidir arrepentirte de tus pecados y poner la fe en Cristo. Lo segundo que encontramos en este mensaje salvador que nosotros predicamos, porque es nuestra misión, es que este es un mensaje necesario. Este es un mensaje necesario. Es inclusivo, dijimos que es para todos, pero también es un mensaje necesario. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 4 y 6, hasta el 6, dice ahí, Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Cuando el hombre paralítico escucha que Pedro le dice, míranos, la Biblia describe que el hombre los miró ansiosamente porque esperaba recibir un poco de dinero. El paralítico, cuando voltea a ver a Pedro y a Juan, él ansiosamente está esperando dinero. Él no sabía lo que en realidad necesitaba. Él creía que el dinero que ellos le pudieran dar iba a ser suficiente para vivir otro día. Sin embargo, hermanos, el mensaje del Evangelio, que es nuestra misión anunciar, es un mensaje necesario, porque muchas veces la gente no sabe que lo necesita. Algunos piensan que necesitan el dinero, otros piensan que necesitan salud, otros creen que necesitan conocimiento, algunos más creen que lo que necesitan es una familia, un esposo, una esposa, hijos, terrenos, casas, poder, influencia, dejar un legado. Y creen que cuando obtengan eso, su vida habrá valido la pena, pero son ciegos a su condición. Son ciegos a su condición, no saben lo que en realidad necesitan. Este paralítico, él ve a Pedro y a Juan y
Él piensa que lo único que necesita es dinero y les pide dinero a ellos. Sin embargo, ellos sí sabían lo que realmente necesitaba ese paralítico. Por eso es un mensaje necesario. Es un mensaje necesario, aunque la gente no sabe que lo necesita. Eso es lo triste de la situación. La gente a veces no sabe lo que necesita. De hecho, ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros tan bien como Dios nos conoce a nosotros. Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y Él sabe lo que realmente necesitamos. Es un mensaje necesario, aunque la gente piensa que no lo necesita. Y antes de avanzar, quiero que observemos un par de cosas en estos versículos que acabo de leer, porque es interesante que la expresión que le dice Pedro al paralítico, le dicen, míranos. Y no solamente es para establecer un vínculo afectivo entre él y el paralítico que está ahí tirado, no, o sea, no es para que se vean y pues que el paralítico se dé cuenta que realmente le importan. Sí, tiene que ver con eso, pero también va un poco más allá. También tiene que ver, cuando Pedro dice esto, míranos, es para que el paralítico se diera cuenta de a quién le está pidiendo dinero. Es como si Pedro le dijera al paralítico, mírame, ¿crees? ¿Crees que tengo dinero? Ve mi ropa. ¿Te parece que tengo dinero? ¿Vestimos como otros que tú ves que entran aquí al templo con joyas y con ropa costosa? ¿Me viste estacionar a la puerta del templo mi burro último modelo? Pedro le dice, míranos. No tengo oro, no tengo plata, yo lo que quiero es romper, no tengo oro ni plata, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. No tengo oro ni tengo plata. Anteriormente nosotros habíamos leído en el versículo 43 en adelante que no había necesitados en la iglesia, porque los que tenían terreno los vendían para compartir con los que tenían necesidad. Sin embargo, rápidamente nos topamos con un Pedro y con un Juan que no traían ni dinero para dar una limosna. Y menciono esto, hermanos. Menciono esto porque en el 2:43, antes de este pasaje, vimos que los apóstoles realizaban muchos milagros, pero no se hicieron ricos a costa de los milagros. Tampoco sanaron a todos los enfermos. Tampoco sanaron a todos los otros enfermos que estaban en estas puertas del templo. Simplemente se nos menciona que sanaron a este paralítico. Y como yo les mencionaba, en el templo había muchos que estaban enfermos. Ni tampoco vemos que después de la sanidad de este paralítico y que se junta mucha gente y comienzan a escuchar a Pedro, tampoco vemos que Pedro haya en ese momento hecho un culto de sanidad física. Y vengan por favor todos los que tienen una enfermedad para orar por ustedes y que queden sanos en el nombre de Jesucristo. No. Y luego después poner unas canastas bien grandes. Ahora sí, por favor, si quieres tu milagro, ven aquí y del tamaño del billete que tú eches va a ser la sanidad, va a ser tu fe. Y Dios te va a cumplir tu deseo. No hizo eso Pedro tampoco. Después de la sanidad del paralítico y después de haber sanado a muchos, vemos a un Pedro que no tiene dinero, que no cobra por hacer milagros, por sanar a las personas. Después de que Pedro sana a este paralítico, y eso genera que se junte una multitud muy grande de personas, porque habían visto a este paralítico por mucho tiempo pedir dinero todos los días y de pronto lo ven caminando. O sea que no era un paralítico de esos que ahora hay como, ¿cómo decirlo? Esos que son mentirosos, ¿no? Gente que pide dinero y que de pronto dice, es que estoy enfermo, me hicieron una operación y sacan por ahí copias de estudios muy viejas, o se ponen una manguerita o algo, y en realidad no están enfermos, sino simplemente engañan a la gente. No, este paralítico era un paralítico que la gente conocía muy bien, que estaba enfermo, y que había nacido así. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esto, que el paralítico está caminando, ese paralítico que tenía tanto tiempo enfermo, se empezaron a juntar. Y lo que hizo Pedro fue comenzarles a predicar, y les dijo, arrepiéntanse, ¿verdad? Por la fe en el nombre de Jesús, este paralítico fue sanado. Y ustedes saben que él antes era un hombre lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus ojos. Y no les dijo, ¿cuántos de ustedes más tienen enfermedad para orar por ustedes? No, Pedro les dice, amigos, lo que ustedes hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia.
Pero ahora arrepiéntanse de sus pecados, versículo 19, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean perdonados. Pedro comenzó a predicarles el Evangelio, porque eso era lo más importante que la sanidad física era la sanidad espiritual. Y este milagro fue realizado simplemente para darle testimonio a los judíos de que Jesús era el Mesías de Cristo, era el Mesías de Dios. Inclusive Pedro, cuando la gente estaba sorprendida y se les quedó mirando a Pedro y a Juan, Pedro les dijo: ¿por qué se nos quedan viendo a nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra rectitud este hombre fue sanado. ¿Por qué? No somos nosotros, es Dios, es Jesús el que hizo este milagro. La mirada tiene que estar puesta en Jesús. Pedro desvió cualquier atención, cualquier adoración que la gente quisiera darle a él y dijo: no, el poder no está en mí, ni tampoco es por mi rectitud. Vean lo que dice Pedro, o sea, ni siquiera es por mi rectitud. Porque de pronto también surge eso, no es que Dios no te cumple tu milagro porque no eres tan recto. Es que Dios no te cumple tu milagro porque no tienes fe. Pedro dice: no es ni por mi rectitud tampoco que Dios sanó a este hombre. Dios lo sanó para que ustedes se dieran cuenta de que el poder está en Cristo Jesús y Él es el Mesías de Dios. Fue un milagro realizado con un propósito específico de dar a cabo el mensaje del Evangelio. En otras palabras, hermanos, la sanidad física de este paralítico fue la excusa perfecta para hablar acerca de la necesidad del arrepentimiento y la fe para una sanidad más importante, la sanidad espiritual. Por eso yo estoy diciendo que este pasaje no nos enseña que debemos andar ofreciendo milagros de sanidad física. No, este pasaje no nos enseña eso. No nos enseña este pasaje que tenemos que andar por ahí vendiendo milagros de parte de Dios para que la gente crea, ¿no? Dice la palabra de Dios: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Las señales fueron específicamente hechas a los judíos porque ellos las necesitaban. No estoy diciendo que Dios nos sane, otra vez, no estoy diciendo que Dios nos sane. Lo que estoy diciendo es que lo más importante es la sanidad espiritual más que la sanidad física. El milagro más importante es la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Y esta es una necesidad que muchos ignoran. Por eso es necesario compartir el Evangelio, porque la gente ignora lo que realmente necesita. La gente ignora lo que realmente necesita. Vámonos a Romanos capítulo 10. Dice la palabra de Dios ahí a partir del versículo 13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Vean la lógica que está siguiendo aquí Pablo. ¿Cómo pueden invocarlo si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer si nunca han oído de Él? Ignoran a Dios. ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo puede ir alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. La gente necesita escuchar este mensaje, aunque no lo sepa. La gente lo necesita, porque son ciegos a su propia condición. Quizás esta sea la primera ocasión, o la segunda, o la tercera que estás acompañándonos en esta transmisión, y lo haces porque tienes alguna necesidad, quizás económica y quizás de salud. Y mira, es verdad que Dios puede suplir cualquiera de estas necesidades, y entiendo que quizás puedas estar pasando por una situación desesperante. Pero al final de cuentas, esas son necesidades temporales. Son necesidades que si son suplidas, solamente se quedarán aquí en esta vida. Pero hoy es el tiempo en el que Dios quiere suplir una necesidad que hay en ti, que es eterna. Una necesidad de la que depende tu futuro. Porque un día todos moriremos. Y un día todos estaremos delante de la presencia de Dios. Y como Pedro dijo en su predicación, todo el que no escucha a este profeta, versículo 23 del capítulo 3, todo el que no escucha a ese profeta, o sea, está hablando de Jesús, todo el que no escucha a ese profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Es un mensaje que tú necesitas escuchar. Dios te ama y envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Tu necesidad más importante es tu sanidad espiritual.
necesitas restablecer tu relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en el sacrificio de Cristo. Ese es el mensaje que nosotros anunciamos, un mensaje que es inclusivo, que es para todos, pero también un mensaje que es necesario, lo necesitas. Y por último, este mensaje que nosotros predicamos, este mensaje que es parte de nuestra misión, o que es nuestra misión, es un mensaje transformador. Versículo 7 en adelante. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Lo que 40 años siéndole fiel a esta religión judía, no pudo darle una solución a su problema. Su confianza puesta en Jesús lo cambió en un instante. Dice la palabra de Dios que al instante sus pies y sus tobillos fueron sanados y fortalecidos. Y él se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. El mensaje del Evangelio transformó por completo la realidad de este hombre. Antes, un hombre despreciado, un hombre infravalorado, un hombre incapaz de adorar a Dios en el templo. Ahora un hombre, parte del pueblo de Dios, dando testimonio con su vida de lo que Jesús había hecho con él. Cuando seguimos leyendo la narrativa, nos damos cuenta que después de este milagro y después de que Pedro utiliza este milagro para predicar ante una multitud, comenzaron a tener problemas con los líderes religiosos de la época, contra los líderes judíos. Entonces ellos tomaron, los líderes judíos religiosos, tomaron a Pedro y a Juan y los metieron en la cárcel. Y al siguiente día, porque ya era noche, los metieron en la cárcel, al siguiente día los sacan temprano y entonces los empiezan a enjuiciar. Y les preguntaron, ¿con qué poder o en el nombre de quién ustedes están haciendo esto? Y entonces, dice la Biblia, Pedro, lleno del Espíritu Santo, versículo 8 del capítulo 4, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, vean bien, porque no dice aquí, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar en lenguas. No dice eso. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a testificarles y les dijo, ¿quieren saber cómo este hombre fue sanado? Fue por Jesucristo. Y luego dice Pedro, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. ¿Se dan cuenta? Lo importante no es la sanidad física. O sea, Pedro él excusa para decir, y en ningún otro hay salvación. Le preguntaron por cómo sanaron a este hombre. Pedro le dice, no, fue por el nombre de Jesucristo, y en ningún otro hay salvación. Lo importante de este hombre paralítico fue su sanidad espiritual, fue su salvación. En ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La historia no se trata del poder para hacer milagros de sanidad física, sino de la sanidad espiritual que viene a través de la salvación en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios en versículo 13, el capítulo 4, que después de que Pedro dijo esto, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación espiritual, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Dios quiso sanar físicamente a este paralítico para que su nombre fuera glorificado y así dar testimonio del mensaje del Evangelio. Un mensaje que transforma vida. Un mensaje que cambia por completo al que lo acepta. Nos damos cuenta, Pedro y Juan, pescadores humildes, sin preparación académica, dejaron asombrados a maestros religiosos judíos. Tanto así que los maestros reconocieron. Dicen, estos hombres cambiaron por completo. Hablan con un poder y hablan con un denuedo que no notamos en nadie más. Y dice la palabra de Dios que se dieron cuenta de que estos eran hombres que habían estado con Jesús. Su vida reflejaba y como hablaban ellos,
acerca del Evangelio reflejaba que habían estado con Jesús. Porque más allá de una sanidad física, el Evangelio transforma nuestras vidas, transforma nuestros deseos, transforma nuestros sentimientos, transforma nuestros pensamientos, transforma nuestras acciones. El Evangelio transforma tu vida. Más que transformar tu realidad física, tú necesitas un cambio interno. Tu corazón debe de cambiar. Mira, el dinero y la salud solamente van a afectar aspectos externos de tu vida, pero el Evangelio transforma tu interior. Nuestra misión, a la que hemos sido llamados como iglesia, ya vimos en Hechos capítulo 1, es dar testimonio acerca de Cristo, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Y dijimos que es una misión inclusiva, que es para todos. Es necesaria porque muchos están ciegos a su verdadera condición. Por eso necesitamos hablar. No saben ellos que lo necesitan, pero lo necesitan. Y es transformadora porque el Evangelio cambia la vida de todos aquellos que aceptan las buenas noticias acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Por eso, como iglesia tenemos esta misión que cumplir, esta misión que llevar a cabo, una misión que es para todos, que es transformadora y que es necesaria. Si esta es la primera vez, o si tú en este día deseas pedirle perdón a Dios porque un día estaremos ante su presencia para ser enjuiciados, y tú sabes que no estás bien delante de Él, tú sabes que si estarías delante de Dios en este día, no sabes el resultado de cuál podría ser su decisión, es porque no has puesto tu fe, tu confianza en Cristo. Dios es un Dios que se deleita en perdonar. Dios es un Dios que se deleita en mostrar misericordia. Él está con los brazos abiertos. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Él ya hizo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos ser salvos, pero depende de ti el que aceptes o rechaces su regalo. Yo te invito en este día que si tú has sentido en tu corazón, si tú has sentido en tu vida que necesitas que Cristo venga a tu vida, pídele perdón a Dios y pon tu fe en Cristo. No te prometemos una vida color de rosa. No te prometemos que todas las enfermedades van a terminar en esta vida. No te prometemos que tendrás dinero para siempre. No es cierto eso. Lo que sí te prometemos es que después de esta vida, cuando estemos en la presencia de Dios, ahí sí tendremos un cuerpo en el que ya no habrá más muerte, ni más llantos, ni más tristeza, ni más dolor, ni enfermedades, ni nada. Y estaremos en la presencia de Dios, alabando y adorándole para siempre. Porque llegó Cristo y nos abrió camino, no a un templo terrenal, sino al templo celestial, donde mora Dios. Pon tu fe en Cristo, ven a Él, ven a Él. Gracias, Dios. El ser humano es tan necio que ni siquiera sabe qué es lo que realmente necesita. Ponemos nuestra confianza en cosas terrenales, como el dinero, como la salud, como la familia. Pero esas cosas son temporales, Señor. Ayúdanos a poner nuestra confianza en Cristo. Ayúdanos a depender completamente de ti. Sálvanos, Dios, de esta perversa generación. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu salvación. Síguenos usando en la medida del poder de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a llevar este mensaje a otros, porque todos lo necesitan, Señor. Porque es necesario. Porque es para todos. Que podamos disfrutar plenamente de nuestra salvación, pero que también podamos compartir con otros acerca de esta salvación. Lo ponemos en tus manos y te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.